yo tenía ganas de que nos charlemos charlando, porque Sí. como que tenemos esta sensación de que a veces charlamos entre nosotros cosas que sentimos que cuando nos invitan a hablar a lugares no podemos decir porque los únicos interesados Sí, somos un poco vos y yo. demasiado nerds para un stream. No, pero también en realidad existe el público, o al menos sentimos que si mostramos nuestro entusiasmo cuando charlamos entre los Claro. dos, al menos podemos apelar a que a alguien le interese como nosotros, así que Sí. yo Sí. vine para que me cuentes cosas y si se me ocurre algo, Dale. te cuento yo. Dale. Bueno, entonces voy a arrancar contándote algo que lo tengo atragantado de hace más de 20 años. Te venís esperando Porque- mucho para decirlo. Sí, sí. Porque de los, no sé, de las decenas de papers que publiqué en revistas científicas, es uno de los primeros papers, que además lo publiqué durante mi doctorado solo, con un amigo, mi director de tesis no participó porque no tuvo nada que ver con la idea. Una idea que se me ocurrió, se la comenté a un amigo, escribimos un paper y es más, hasta el día de hoy, es el único paper que me aceptaron directamente sin correcciones a la mejor revista de óptica del mundo, Optics Letters. Wow, nunca más pasó. No, por eso todo lo que tenga que ver con óptica es la revista más importante de artículos científicos cortos de óptica. Y me lo aceptaron de una. Yo me acuerdo que fue un shock para mí que esa revista me acepte un artículo tan rápidamente. Con una idea que se me ocurrió a mí, la compartí con un amigo, escribimos el paper y la publicamos. Pero el paper ese no tuvo casi ninguna citación. Es mi paper menos citado. Creo que recién me fijé, tiene 2 o 3 citas. Ok. Después de, no sé, casi 20 años, supongo. Yo creo que elegí mal el título. Viste que esto vos que haces comunicación sabes que el título a veces cambia todo. Claro, te determinó. No, porque el título era muy general. Yo era un pibe desconocido desde Brasil, publicaba un paper en una revista internacional, pero yo nadie me conocía. Y el título es muy general, se llama Tiempos de vida espontáneo en guías de onda. Como muy general. Ahora vamos a ver, ahora te voy a contar, porque es un Pará, documento... ¿guías de onda es waveguides? Waveguides, Conozco claro. esa palabra, conozco Bien, ese término. waveguide, una fibra óptica es un waveguide. Bien. Yo trabajaba con fibras ópticas. Bien. ¿No? Es básicamente eso, sí, es un wave, es un guía de onda, o sea, la luz es una onda, digámoslo así, que va rebotando. La fibra óptica la puedes, como primera aproximación, pensar como si fuera un cilindro espejado por dentro. Entonces, si vos en la punta del cilindro metés luz, la luz va rebotando en los espejos por dentro y es un cilindro transparente. Es el vidrio de la fibra óptica, es el vidrio más transparente del mundo. Mirá. ¿Es ¿Es vidrio? Es vidrio, sí, la fibra óptica es de vidrio. ¿Y Claro. ¿Flexible? Sí, porque es muy finito, como la fibra de vidrio, ¿viste? Qué loco. Yo no sabía que era vidrio, creí que Claro. era una silicona, algún tipo de... Una fibra óptica tiene el ancho de un pelo de tu cabeza y puede transmitir en ese ancho microscópico más información que toda la información que en este momento está saliendo y entrando de la Argentina. Son terabits por segundo, 10 a la 12 bits por segundo fácilmente transmite una fibra óptica. ¿Ese es el tamaño de la fibra óptica que viaja por abajo del En realidad océano? la fibra óptica, o- sí, no, sí, también. Pero lo que pasa es que la fibra óptica, el vidrio donde va la luz por dentro rebotando, es muy, muy finito, tiene el grosor de un pelo, Increíble. pero está rodeado de un montón de capas de plástico que lo protegen. Claro. Y las que son submarinas, porque todo internet funciona por fibras ópticas Sí. que atravesan el océano, tienen protecciones inclusive contra la mordida de tiburones. Al principio se la comían los tiburones, la mordida de los tiburones. Increíble. Sí, sí. Y yo trabajaba con eso a fin del siglo pasado, a principio de este siglo, durante mi doctorado, y se me ocurrió, y yo hacía eso, modelaba el comportamiento de la luz dentro de las fibras ópticas, y se me ocurrió una idea que tiene que ver con lo siguiente. Yo en particular, en mi tesis de maestría, lo que estudié fue un dispositivo que permitió la gran revolución de Internet. Ok. Porque es lo siguiente, si bien las fibras ópticas son guías de onda con muy baja atenuación, quiere decir, es un vidrio muy, muy transparente, la luz viaja, para que te des una idea, si yo prendo una lamparita de 100 watts acá, y acá hay un vidrio hecho del material de la fibra óptica de 100 kilómetros de distancia, la luz todavía después de 100 kilómetros a través del vidrio yo podría ver la luz esa de 100 watts. Increíble. O sea, es un material muy, muy transparente. Pero a pesar de ser muy transparente, las fibras ópticas atravesan miles de kilómetros. O sea que tarde o temprano algo se pierde. Tarde o temprano ¿verdad? algo se pierde y hay que amplificar la luz. Eso me acuerdo, claro. Hay como amplificadores una vez cada tantos kilómetros Exacto. para... Bueno, entonces yo meto un pulso de luz en la fibra óptica, pero tiene que atravesar el océano, tiene que durar miles de kilómetros. Después de 100 kilómetros atenúa mucho la luz, tengo que meter un amplificador óptico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona el amplificador óptico? Que fue el gran descubrimiento que permitió la revolución de Internet, porque antes de eso, si no tenías que, cuando la luz atenuaba mucho, detectarla con un fotorreceptor que transforma la luz en electricidad, amplificar eléctricamente y después hacer un láser de salida que inyecte luz de nuevo en la próxima fibra. Y eso es carísimo, no puedes ponerlo en el fondo del océano, una heladera gigante con todo eso. Entonces, el gran descubrimiento que permitió la gran revolución de las fibras ópticas y Internet a fines del siglo pasado fue los amplificadores a fibra dopada con herbio. ¿Qué es esto? Es ¿Dopada? dopada, ¿sí viste? Bueno, mi título de tesis de maestría se llama amplificadores a fibra... No, excitación en amplificadores a fibra dopada con herbio. O sea, en el título de mi tesis de doctorado hay excitación, de maestría hay excitación y dopaje. ¿Qué es dopaje? ¿Existe en Dopada, español sí. eso? ¿Viene La de una fibra- palabra en inglés?
¿Doping? Doping. No, porque Yo no es conozco una eso. fibra, las fibras son de sílica. Sílica Ok. es silicio y oxígeno. Ah, ok. Es un material amorfo de silicio y oxígeno, Bien. eso es la fibra óptica. Y le pones átomos de herbio. ¿Viste las tierras raras que están de moda Sí, ahora por sí, Trump? sí. Bueno, el herbio es una tierra rara. Bien. Entonces le pones un poquito de herbio en el medio de la sílica. Ok. ¿Qué pasa cuando le pones herbio a la sílica? Pasa que el herbio te permite amplificar la luz que llega. ¿Por qué? Porque el herbio es un átomo que tiene varios niveles energéticos. Viste que tenés electrones, en un átomo tenés electrones que no pueden ocupar cualquier nivel de energía, ciertas distancias a las que pueden estar del núcleo. Sí, me acuerdo de algo de eso. ¿Te acordás? Bueno, entonces tiene diferentes niveles de energía. Cuando el electrón del herbio salta de un nivel de energía a otro, Ujú. puede saltar absorbiendo un fotón, un átomo de luz, entonces salta, o si decae espontáneamente, está en un estado de energía el electrón, Emite. decae en un estado de energía más bajo y emite un fotón, Bien. emite un átomo de luz. Bien. La frecuencia de ese, un átomo de luz, no una partícula de luz, ¿no? La frecuencia de esa partícula de luz va a depender de la diferencia de energía entre los dos estados. Ok, ¿no? bien. Entonces el herbio tiene una característica que justo tiene dos estados de energía que coinciden exactamente con la frecuencia, o sea, la frecuencia que tiene las partículas de luz, los fotones que emiten los electrones de herbio cuando decaen de ese estado de mayor energía al estado de menor energía, esa frecuencia coincide con la frecuencia a la que se usa para transmitir luz en fibras ópticas. ¿De casualidad o se usó esa frecuencia para...? No, bueno, se investigó muchísimos átomos. Se investigó cuál era el átomo hay correcto muchos, para sí, que hiciera eso. Bien. Para que hiciera eso y se descubrió que el herbio pasaba. Buenísimo. Entonces pasa eso, ¿y qué pasa? Entonces el herbio lo que puedo hacer es lograr que todos los átomos de herbio estén en estado de alta excitación, de tal forma que cuando llega un fotón de luz de la señal que manda por la fibra óptica, ese fotón de luz estimula la emisión de un fotón. O sea, decae... Decae el electrón a un estado de menor energía y emite un fotón con la misma frecuencia del fotón que venía. Es impresionante, o sea, es como automático, no hay un... Se llama emisión estimulada. Impresionante. Esa emisión del electrón emite un fotón estimulado por otro fotón. ¿Sabes quién lo descubrió? ¿Quién? Einstein, ¿cuándo no? ¿En serio? Claro, Einstein, uno de los papers más importantes de ¿Todo eso? Einstein. Por eso se dice que el láser es ¿Pero una... cuál es? ¿El efecto fotoeléctrico es ese? ¿O No, eso no? Eso no es ese eso. 1905, eso es otra cosa. Einstein Ok. hizo muchas Sí, cosas. eso Este es un paper de 1917. El que bueno. vos decís es 1905. Claro, es el famoso, el del Annus Mirabilis. El año milagroso, todo. Pero él siguió pensando mucho en 1917. Publica otro artículo donde propone lo siguiente. Hasta ese momento se sabía dos formas de interacción entre la luz y la materia. Ok. Una era la absorción, hay un electrón en un estado de baja energía, viene un fotón, el electrón absorbe el fotón y salta en estado de mayor energía. Bien. La otra que ya se conocía era el decaimiento espontáneo. Vos tenés un electrón en estado de alta energía y espontáneamente cada tanto decae a un estado de menor energía y emite un fotón. Ok. Lo que Einstein propuso, y por eso se dice que es el inventor del láser, No la fue tenía que... esta. ¿No la tenías? sabía, no. Ah, bueno. Pero hay mucho que saber de Einstein, así Bien, que sí, si no soy físico... Bueno, en 1917 propone un proceso que es ni absorción ni emisión espontánea, es emisión estimulada. Ok. Que lo propone Einstein su existencia. Y de hecho, el láser, ¿qué quiere decir láser? Láser es light amplification by stimulated emission of radiation. Bien. O sea, amplificación de la luz por emisión estimulada de la Estimulada. radiación, emisión estimulada. ¿Qué dijo Einstein? Einstein dijo, mira, así como un electrón puede absorber un fotón y pasar a un estado de mayor energía, puede pasar que si el electrón está en estado de mayor energía, pase el fotón y el fotón provoque una emisión de un fotón, haciendo que el electrón decaiga a un estado de menor energía, pero esa emisión ya no es espontánea, como sabía que existía, sino Sí, no es estimulada. estimulada por el fotón. Qué loco, ¿No? qué loco. Y la idea de que eso puede pasar dio origen a los láseres. Pero a su vez permitió los amplificadores ópticos a fibra dopada con herbio que revolucionaron Internet. ¿Por qué? Porque la señal viene con una cierta frecuencia, va decayendo en potencia, necesito amplificarla. ¿Qué hago? Meto una fibra, un rollito de fibra de 15 metros más o menos enrollada en una cajita al fondo del océano, donde logro mantener los electrones del herbio en estado de alta energía. ¿Cómo lo logro? Bueno, porque el herbio en realidad tiene tres estados de energía. Tiene un estado de energía baja, uno intermedio y uno alto. Yo puedo bombear el herbio con luz de otro color, Ok. con láser de otro color, de tal forma que los electrones de herbio van al estado de mayor energía, pero ese estado de mayor energía tiene un tiempo de vida muy cortito. Los electrones enseguida caen al estado intermedio y quedan ahí parados durante un tiempo muy largo, y como quedan ahí como embotellados y parados, esa diferencia de energía entre el estado intermedio y el más básico es una diferencia de energía tal que el fotón que se emite tiene la misma frecuencia de la frecuencia que se usa en las señales Pero ópticas. entonces, ¿es un proceso activo? O sea, ¿hay energía que está usándose Sí, en los amplificadores. Sí, constantemente? sí, en el fondo del océano, cuando vos ves una fibra óptica que entra al océano, tenés Sí. el cable de fibra. Cada cable no tiene una sola fibra óptica, tiene muchas. Ok. Pero está todo revestido con un montón de plásticos y cosas, pero además al lado tiene como unos cables de cobre Bien. que están al lado de la fibra para alimentar la energía de los amplificadores Eso, del fondo bien. del océano. Entonces es medio mágico porque es un poco automático, pero requiere un Sí, poco de requiere un energía poco, extra. pero requiere es
una cajita chiquitita con una Entiendo. fibra enrollada y un láser. No, es medio milagroso. Sí, entonces como que te permite atravesar el océano con unos cables de energía, es verdad, alimentando energía a los amplificadores, pero el amplificador es algo muy sencillo, no era como antigua, no tenés que transformar la luz a electrones para procesar los electrones y después volver a generar otro láser. Eso sería mucho más costoso energéticamente y son unos roperos gigantes. Esto es una cajita chiquitita que lográs que los átomos de herbio, cuando pasa la señal de la luz, sea amplificada. Entonces son los amplificadores a fibra dopada con herbio que permitieron la revolución de Internet Qué hermoso. a finales del siglo pasado. ¿Y tu trabajo? Entonces mi maestría era estudiar amplificadores a fibra dopada con herbio. Y estudiando esas ecuaciones, entonces, y para estudiar los amplificadores necesitas caracterizar algunos parámetros del amplificador. Sigo sin saber qué es dopar, pero no pasa nada. Dopar es poner el herbio en la fibra de sílica. O sea, la sílica es silicio y oxígeno, amorfo, no es cristal. Es inyectar. ¿Cómo dopás? No, sí, procesos químicos. ¿Qué sé yo? No importa. Le metés, sí, bueno. Sí. Pero entonces la fibra está dopada con herbio y está siendo excitada, está dopada y excitada, porque está dopada con herbio. Sí. Es contradictorio. Es contradictorio. ¿Está dopada o está excitada? Está dopada y excitada, claro, bueno, pero está dopado y excitado también. Sí, puede pasar. Entonces está dopada y excitada en el sentido de que los átomos de herbio están siendo excitados por un láser de alta energía que los manda a un estado de energía muy grande, pero ese estado de energía muy grande tiene un tiempo de vida muy corto, decae a un estado de energía intermedio, y ese estado de energía intermedio tiene una diferencia de energía con el estado más fundamental, tal que la frecuencia coincide con la frecuencia de la luz que se utiliza para transmitir información en fibras ópticas. Entendidísimo. Perfecto, bien. Ahora bien, yo haciendo una de las cosas que se tiene que medir en una fibra dopada con herbio es el tiempo de vida que quedan los electrones cuando vos los bombeás a un estado de mayor energía esperando la señal. ¿Cuánto tiempo están esperando los electrones ahí antes de caer espontáneamente? Claro, porque hay un decaimiento espontáneo que puede ocurrir. El tiempo de vida, grosso modo, de los electrones del herbio en esas situaciones de unos 10 milisegundos, que parece poco, milisegundos, pero en realidad en términos es un montón. Los tiempos de vida suelen ser mucho más. Alcanza para estarlo bombeando y que quede ahí esperando hasta que llegue la señal. Perfecto. 10 milisegundos. Si no me lo decías, no tenía idea. Bien, y hay una forma de medir esos 10 milisegundos, que es un parámetro que necesitas, la fibra dopada con herbio, que es lo siguiente. Yo simplemente tengo una fibra con herbio, le mando un pulso de luz, una step function, un pulso de luz, digamos un escalón, lo excito un poco y después espero que, y mido en la punta cómo van, a medida yo excito los electrones, a medida que van decayendo los electrones, van emitiendo luz. Y yo con un detector de luz acá veo que esa curva de emisión de la luz después que excité el herbio va teniendo un decaimiento exponencial, ¿no? Decae exponencialmente. Entonces yo a partir de ese decaimiento exponencial puedo ajustar una curva y ver cuál es el tiempo de vida promedio del herbio, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, eso es lo que se hacía en los laboratorios de todo el mundo. Yo de repente, desarrollando esas ecuaciones, me di cuenta que en realidad, dependiendo de la longitud de la fibra dopada con herbio, vos no estabas midiendo el tiempo de vida de los electrones del herbio, sino que para fibras muy cortas estabas midiendo solo una parte de ese tiempo de vida, que era el tiempo de vida de los electrones de herbio y cuánto tardan en promedio en decaer, no cualquier decaimiento, sino un decaimiento tal que produce una emisión de los fotones al decaer, muy particular, que son emisiones a modos no guiados. Para, déjame explicarme porque acá me fui al carajo. Sí, vamos, retrocedamos un par. Así. Cuando pero este es el desafío, yo tengo que entender. Mi desafío ahora es entender. Ahora es entender. El herbio está dentro de la fibra óptica. Sí. Tiene un electrón, lo acabo de excitar, pum, está excitado, va a tardar un tiempo en decaer. Cuando ese electrón del átomo de herbio decaiga, va a emitir un fotón. Bien. Ese fotón se puede emitir para cualquier lado. Ajá. No, si la emisión es estimulada, va en la dirección del fotón que lo estimuló. Pero si la emisión es espontánea, va para cualquier lado. ¿Está? ¿Cualquier lado es? Cualquier lado, físico, literalmente. ¿dirección? Literalmente, sí, dirección, cualquier lado. Y puede en particular ir hacia la dirección donde ese fotón sería guiado por la fibra óptica. A un modo guiado. Entonces puede ser modos radiados o modos guiados. Bueno, bien. ¿Está? De hecho, cómo se explica, es interesante que cómo se explica el decaimiento espontáneo de los electrones tiene que ver con la interacción entre los electrones y las fluctuaciones energéticas cuánticas de lo vacío. Claro, o sea, yo no tengo idea de qué guió. ¿Qué es lo que guió? Claro, ¿qué es lo que hizo que decaiga? Bueno, es loco, porque en realidad es el proceso que propuso Einstein, que es la emisión estimulada, pero estimulada por energía que aparece en el vacío. Muy loco, pero bueno, es re loco, sí. Bueno, entonces, pero la cuestión es la siguiente. Entonces la cuestión es lo siguiente. Es, un átomo de herbio está excitado, su electrón está en un estado de energía. Cuando va a decaer, puede caer a modos guiados, que guían donde la luz será guiada, o a modos radiados al exterior. Hasta ahí estoy. Lo que yo demostré matemáticamente... ¿Matemáticamente? Sí.
Por eso te lo cuento a vos. Y nunca se lo pude contar a nadie, porque nadie me quiere escuchar. Bueno, entonces... Ahora te hago más preguntas, vos me escuchás. termina. Bien, entonces lo que yo demostré es que si vos medís el tiempo de vida del nervio en fibras largas, bien, medís el tiempo de vida total. Pero si la fibra es corta, lo que medís es el tiempo de vida a los modos radiados. Que es distinto. No guiados, que es distinto. El tiempo de vida a los modos radiados y guiados da el tiempo de vida total, porque el átomo cuando se desexcita puede caer a un modo radiado o guiado, no sabes. Y claro, y depende cuánto tiempo de vida a los modos guiados y a los modos radiados te da el tiempo total de tiempo de vida promedio del nervio. Entonces, básicamente lo que yo demostré es que eso que se hace en todos los laboratorios del mundo solo sirve para fibras largas. En fibras muy cortas no estás midiendo el tiempo de vida del nervio en general, sino el tiempo de vida a los modos radiados. Ok, y a ver, tengo una pregunta, que es primero, ¿lo demostraste matemáticamente y no empíricamente entonces? O sea, ¿fue física teórica eso fue que física hiciste? teórica, sí. Interesante, Sí, okay. sí, porque no hice las medidas demostrando, porque además tenés que tener fibras muy cortas y hacer medidas muy precisas para poder medir el tiempo de vida. ¿Muy cortas es demasiado cortas? Sí, no, bueno, puede ser de pocos centímetros, pero bueno, es muy corta. Es corta, sí, es corta. Sí, ¿Es esa la razón por la cual no tiene aplicaciones o tiene aplicaciones pero nadie lo hizo? Yo pienso que en el futuro, lo que pasa es que es un paper olvidado de un brasilero que no conocía a nadie, y que hoy en día cuando tenés guías de onda mucho más, porque hoy en día hay circuitos de luz, guías de onda, yo pienso que en esos circuitos chiquititos esto va a empezar a ser más importante. Pero como manejé esta área de la ciencia también no lo seguí mucho. Pero ¿No volviste a trabajar en óptica? ¿O? No, hace ya 20 años, que hace por lo menos 15 años que no trabajo en óptica. Qué raro cómo algo tan específico puede... Así como lo contás, suena como dentro de las personas que trabajan en eso, debe ser importante. Digo, suena como una de las cosas que... Pero si no te necesitas y nadie bueno, es que yo no lo presenté en ningún congreso, en ningún lado. El título era muy genérico. El título era de decaimiento espontáneo de la luz en días de onda. Claro, como muy genérico, de un desconocido brasilero de 20 y pico de años. A nadie le importó nada. Puede ser que alguien haya necesitado tu resultado y no lo haya encontrado. Y no lo haya encontrado, sí. O puede ser que en el futuro será redescubierto post-mortem. Qué loco,